Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio, un día más. Algunos de vosotros seguramente habéis leído de nuestras páginas el libro Ulises el Ermitaño. Y en muchas ocasiones me decís que siga hablando de él, de sus consejos, de lo que nos contó. Ulises, mi maestro, nuestro maestro, también de mi esposa. Bueno, en cierta ocasión yo le pregunté cómo sería la vida en la Tierra, cuándo conseguiríamos llegar a un sitio, a un momento donde haya paz, donde haya respeto, donde no exista la muerte, la violencia y ese tipo de cosas. Y él me dijo que hiciese caso a las profecías de Juan de Jerusalén. Él lo sabía, no se conocía las profecías, él conocía, de acuerdo a su percepción, que era más elevada que la nuestra, que hacia el 2400, yo entendí que era por ahí, más o menos, el ser humano, después de estar errando, cansado y agotado de producir errores, y ayudado porque la Tierra va a producir un cambio, una transformación, nos va a obligar a tomar conciencia de que la forma de vida que tenemos no es adecuada. Me hablaba sobre el 2300, 2400, y efectivamente Juan de Jerusalén habla de que bien adentrado el año 1000, que sigue el año 1000, el hombre cambiará, empezará el cambio, luego el cambio definitivo, pues como decimos los astrólogos, hasta dentro de 4000 y pico años no llega, es decir, cuando por las eras, por el equinoccio, cuando la precesión, lleguemos al punto cero de Capricornio, que es el punto del contacto con la divinidad o con el cosmos o con la galaxia, como queramos llamarlo. Eso es desde el punto de vista teórico, pero Ulises ya hablaba de ese tiempo. Y yo le decía, ¿cómo será? ¿Qué modelo tendríamos que tener en ese hipotético tiempo? Y él me dijo, aprende varias cosas. Bueno, me decía una cosa que era fundamental. Me decía, hasta que el hombre no se conecte con la tierra, no empezará un cambio. El hombre se ha desconectado de la tierra y está perdido. Las ciudades, la forma de vivir en las ciudades es una locura, es el infierno. Y él me decía que hiciese caso a los pieles rojas, que los pieles rojas hablaban de que si volvemos a la tierra y a través del dictado que los medios naturales y la tierra nos enseña, llegaríamos a comprender que no se puede evolucionar sin el conjunto. En una ciudad, metido entre cuatro paredes, no se puede evolucionar. Nos deshumanizamos, perdemos el contacto con la naturaleza. Y no existe evolución solo de personas, existe de personas, de pájaros, de árboles. Era un lenguaje curioso. Y él, pudiendo haber llegado a, digamos, a una forma de vida extraordinaria, él vivía con su huerta, con sus gallinas, con su perrita Ra, y vivía feliz y dedicado al estudio. Me gustaba esa forma de entender la vida, es decir, por la mañana iba a la huerta y por la tarde se dedicaba al estudio. También ayudaba, iba al carro solidario, luego ayudaba también, venía gente de otras partes del mundo a que les dijera su carta natal, cosas de terapias, cosas de ese tipo, pero sobre todo y esencialmente dedicaba un poco rato por las mañanas a la huerta, después hacía la meditación y después por la tarde, digamos, al estudio. Y ese modelo me gustó, y un día me dijo, ese modelo ya se practicaba hace mucho tiempo en la Tierra. Anda, ¿y quién es, qué es ese modelo? ¿Dónde está? Y él me decía que había que reparar en una cosa. Dice, mira, los estados aparecen y desaparecen, y los grupos políticos y las revoluciones y en contrarrevoluciones se pegan entre ellos y desaparecen. Lo que no desaparece nunca, y verás allí en la campiña, o verás allí en tal sitio, un monasterio que lleva ya 1000 años, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, cerca de 1000 años, y siguen allí, y antes estuvieron también allí los monasterios. Y dije yo, hombre, pero no nos vamos a meter todos sacerdotes. Dice, no. Y él me decía, lee a Flavio Josefo, lee El mundo de los esenios. Y le dije, y lo leí. Dije, pero hombre, estos son muy brutos. Dice, no, coge lo que interesa de ese mundo, de cada opción cultural, de cada experiencia que ha tenido el hombre, no se puede vivir textualmente lo que dicen. Y
me dijo, léetelo. Lo que vamos a hacer ahora es poner un pequeño resumen de lo que Flavio Josefo, en la Guerra de los Judíos, en sus 2 libros, hay 2 libros que hablan de ello, de los esenios, hablan de estas señores que los considera, él no era esenio, sin embargo considera esto figura, la figura del esenio, del monje, como algo extraordinario. Vamos a ponerlo y vamos a hablar a continuación, después de unos comentarios sobre lo que os parece. Pero en todo caso, ¿qué me decía él que no le gustaban de los esenios y qué le gustaban? Lo que le gustaba era sobre todo la disciplina que tenían. Decía, por la mañana iban a hacer el huerto y por la tarde iban a hablar de Dios en la sinagoga. También ayudaban a los enfermos, como él hacía. Él por la mañana se dedicaba a la huerta y por la tarde ayudaba a los enfermos cuando venían a las terapias suyas, o si no estaba escribiendo o leyendo o comunicándose con gente muy rara. Eso hacían los esenios. Pero claro, él decía, no me gusta que son muy machistas. Y si vais a ver, como veis en la lectura de Flavio Josefo, o en lo que os vamos a anunciar, ahora vamos a ilustrar, eran muy machistas. A las mujeres las tenían un poco marginadas, eran muy rígidos. De hecho, se dice que en la revolución de los judíos, cuando Tito, digamos, invadió la rebeldía de los judíos y hizo allí una masacre, los esenios les quitaban la piel, los torturaban y ellos no revelaban absolutamente nada. Eran disciplinados, eran seres que tenían una alimentación adecuada, una higiene adecuada. Como dice Flavio Josefo, vivían 100 años de acuerdo a las tradiciones que ellos practicaban, que eran sanas, limpias. Además tenían el don de profecía, no fallaban una. Eran tremendos, tenían la capacidad de curar, entendían las plantas, entendían lo que les rodeaba. Era un grupo tremendo. Y decía que no le gustaba el machismo. Y otra cosa que no le gustaba, dice, empleaban mucho tiempo dedicado a Dios. Dice, hombre, eso no es malo, le decía yo a Ulises. Dice, no, Ulises, no. Hay que dedicar el tiempo al hombre, al pájaro, al árbol, a la roca, a la sociedad, al colectivo. Yo le dije, bueno, y decía yo, perdón, ¿y por qué no a Dios? Y él se reía, me miraba y dice, pero tú, ¿quién crees que es Dios? Como diciéndome, tonto, ¿quién crees que es Dios? Dios es la roca, Dios es el pájaro, Dios es el hombre. Y él decía, ese es su defecto, y el defecto de la mayoría de la humanidad, que está rezando, invocando algo de fuera cuando su entorno, su vecino, su roca, su gallina, es Dios. Ese es el fallo que tenían los esenios y casi todas las figuras dogmáticas religiosas. Él decía que ese modelo de mediodía en la huerta, o un día, o lo que les costase, y el resto dedicado al estudio, es fantástico, como modelo básico. El resto no le interesaba de los esenios, pero se me quedó la idea de los esenios y os pongo ahora a continuación un pequeño documental muy sucinto de los elementos fundamentales de la vida de los esenios de Flavio Josefo. Y luego hacemos unos comentarios como siempre. Los judíos tienen 3 tipos de filosofía. Los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda son los saduceos, y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios. Estos últimos son de raza judía y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás. Rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismos y la no sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas es fiel a un solo hombre. Desprecian la riqueza, y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes.
no se puede encontrar a nadie que sea más rico que los otros. Consideran el aceite como una mancha, y si uno sin darse cuenta se unge con este producto, tiene que limpiarse el cuerpo, ya que ellos dan mucho valor a tener la piel seca y vestir siempre de blanco. Los encargados de la administración de los asuntos de la comunidad son elegidos a mano alzada, y todos ellos, indistintamente, son nombrados para las diversas funciones. No tienen una sola ciudad, sino que en todas las ciudades hay grupos numerosos de ellos. Cuando llega un miembro de la secta de otro lugar, le ofrecen sus bienes para que haga uso de ellos como si fueran propios, y se aloja en la casa de personas que nunca ha visto, como si de familiares se tratara. Por ello, viajan sin llevar encima absolutamente nada, sólo armas para defenderse de los bandidos. En cada ciudad se nombra por elección a una persona para que se ocupe de la ropa y de los alimentos de los huéspedes de la secta. En la forma de vestir y en su aspecto físico se parecen a los niños educados con una disciplina que provoca miedo. No se cambian de ropa ni de calzado hasta que no están totalmente rotos o desgastados por haberlos usado mucho tiempo. Entre ellos no venden ni compran nada, sino que cada uno da al otro y recibe de él lo que necesita. Muestran una piedad peculiar con la divinidad. Antes de salir el sol no dicen ninguna palabra profana, sino que rezan algunas oraciones aprendidas de sus antepasados, como si suplicaran a este astro para que aparezca. Ningún grito ni agitación enturbia su hogar. Se ceden la palabra por turno entre ellos. El silencio que se respira dentro hace pensar a la gente de fuera que celebran un terrible misterio. Sin embargo, la causa de ello es su constante sobriedad y el hecho de que sólo comen y beben para saciarse. Moderan muy bien su ira, controlan sus impulsos, guardan fidelidad y colaboran con la paz. Todas sus palabras tienen más valor que un juramento, pero tratan de no jurar, pues creen que esto es peor que el perjurio. Ellos dicen que ya está condenada toda persona que no puede ser creída sin invocar a Dios con un juramento. Buscan las propiedades medicinales de las raíces y de las piedras para curar las enfermedades. A los que desean ingresar en la secta no se les permite hacerlo inmediatamente, sino que permanecen fuera durante un año, y se les impone el mismo régimen de vida de la orden. Si llegan a ocupar un cargo, juran que nunca se comportarán en él de forma insolente, ni intentarán sobresalir ante sus subordinados por su forma de vestir o por alguna otra marca de superioridad. Hacen el juramento de que siempre van a amar la verdad y a aborrecer a los mentirosos, de que mantendrán sus manos limpias del robo y su alma libre de ganancias ilícitas, de que no ocultarán nada a los miembros de la comunidad ni revelarán nada a las personas ajenas a ella, aunque les torturen hasta la muerte. Echan de la comunidad a los que cogen en un delito grave. Muchas veces el individuo expulsado acaba con una muerte miserable, pues a causa de sus juramentos y de sus costumbres no puede ni siquiera recibir comida de la gente ajena a la secta. Así, alimentado de hierbas, muere con su cuerpo consumido por el hambre. Por ello, se compadecieron de muchos de ellos y volvieron a acogerlos cuando iban a expirar. En los asuntos judiciales son muy rigurosos e imparciales. Para celebrar un juicio se reúnen no menos de 100 y su decisión es inamovible. Para ellos es un hecho noble obedecer a los ancianos y a la mayoría, de tal manera que cuando están reunidas 10 personas, uno no hablará si 9 no están de acuerdo. Viven también muchos años, la mayoría de ellos superan los 100 años, y creo que esto se debe a la simplicidad de su forma de vida y a su disciplina. Desprecian el peligro,
acaban con el dolor por medio de la mente y creen que la muerte, si viene acompañada de gloria, es mejor que la inmortalidad. La guerra contra los romanos ha demostrado el valor de su alma en todos los aspectos. En ella han sido torturados, retorcidos, quemados, han sufrido roturas en su cuerpo y han sido sometidos a todo tipo de tormentos para que pronunciaran alguna blasfemia contra su legislador o comieran alguno de los alimentos que tienen prohibidos. Pero ellos no cedieron en ninguna de las dos cosas. Con sonrisas en medio de los tormentos y con bromas hacia sus ejecutores, entregan alegre su alma como si la fueran a recibir de nuevo. Entre ellos también hay algunos que aseguran predecir el futuro, pues desde niños se han instruido con los libros sagrados, con varios tipos de purificaciones y con las enseñanzas de los profetas. Es raro que se equivoquen en sus predicciones, ya que esto no ha ocurrido nunca. Hay otra orden de senios que tiene un tipo de vida, unas costumbres y unas normas legales iguales a las de los otros, pero difieren en su concepción del matrimonio. De acuerdo con esta creencia, someten a las mujeres a una prueba durante 3 años y se casan con ellas cuando tras 3 periodos de purificación demuestran que pueden parir. Bien, esto es lo que cuenta de los esenios. Ahora vamos a rescatarlo y traducirlo a este tiempo. Ulises me decía que tal y como está ahora la investigación y el desarrollo humano, dedicarse a la huerta, él decía que todos, absolutamente todos, incluso los jefes de Estado o cualquier otro personaje, tiene que ser autosuficiente alimentariamente. Él decía que las ciudades es una locura. El modelo que él tenía era que una pequeña casa y un pequeño huerto. Una pequeña casa y un pequeño huerto. Con 1 hora al día que se dedique a los animales y al huerto, hay que tener en cuenta que él era vegetariano y él decía que solamente se puede vivir ordenadamente de acuerdo a no matar animales. Las plantas, él decía, bueno, pero también las plantas mueren. Dice, no, las plantas mueren cuando dejan de producir ya sus nutrientes. Cuando cae la manzana del árbol, ya ha terminado su ciclo vital, es cuando hay que comerla. Es decir, los cereales y las verduras tienen un ciclo donde empieza la muerte, ahí hay que tomarla, según él. Y decía que no se podía matar animales, pero sí se podía comer, y él era muy proclive a tomar huevos o leche, si tenías una cabra. Él decía, ordeña la cabra y vivirás 1000 años, o 100 años, o los que sea, lo que dure la cabra, pues 1000 años, qué barbaridad. Vivirás 15 o 20 años que dure una cabra, pero si la matas solamente comes un día. Era sabio. Bueno, él decía que hasta el jefe del Estado, hasta cualquier persona tenía que trabajar la huerta todos los días. Y con 1 hora, con la tecnología que tenemos, con el riego automático, con lo que hay, sobra. Produces lo que sea para tu familia, y con 1000 metros de terreno entre casa y huerta tiene todo el mundo. Entonces decía, todos, porque si nos desvinculamos de la tierra nos morimos. Él decía que el resto del día, el que sea médico, médico, el que sea ingeniero, ingeniero, el que quiere dedicarse al arte, nos sobraba tiempo. Pero tal y como están ahora las cosas, nos desconectamos de la tierra y moriremos. Él decía que se volverá otra vez a eso. También decía que otro de los estados que destruye la sociedad son el mundo funcionarial. No es que los funcionarios sean malos, sino no se puede poner a un señor siempre de presidente, siempre de una actividad, siempre dirigiendo a los demás. Él decía que había que buscar rotar las actividades y distribuirlas entre todos los seres humanos, produciendo en cada uno la dignidad. Es decir, que había unas funciones obligadas, que era la autosuficiencia alimentaria, no se podía delegar. No ponía a venir Mercadona o Mercamadrid vendiendo productos, no, lo tenías que hacer tú. Y yo le decía, es un poco utópico, y dice, no. Y es verdad, yo tengo mi huerta, y dedicarse a la huerta 1 hora es mucho, yo con menos tiempo me sobra. Además me decía que las ciudades no son necesarias, que había que tener, sí, cada ciertos habitantes un centro cívico, pero poco más.
que estaba la tierra muy bien comunicada y que no había esas necesidades tremendas. Él decía que solamente dedicado a la autosuficiencia de la salud, de la higiene y de la alimentación, todos, no se excluía ninguno, podríamos encontrar la senda. El resto, dedicar a la investigación, al estudio, a la sociedad, cada uno con lo que tenga que hacer. Esas cosas que él me contaba inspiraron 3 libros, que son El ojo mágico de Horus, el siguiente se llama La comunidad y el tercero The Hermit. Todos esos 3 los podéis bajar de la red. Es el modelo de vida que él me enseñó. Él me decía muchas cosas, pero vamos, estoy resumiendo a toda velocidad. Él me decía que dentro de cientos de años, 300, 400, más o menos, habrá grupos humanos que hayan entendido que la forma de vida que tenemos es una locura. Se irán de las ciudades. Poco a poco empezarán a buscar este modelo, el huerto a la casa, el huerto a la casa, el huerto a la casa. Extenderse no en altura, sino en llanura. Conviviendo no en comunidad, sino en una profunda solidaridad. Cuando hayamos conseguido ese modelo, digamos, de extenderse y vivir de esa manera, esos grupos humanos que cada día estarán más descontentos, conseguirán atraer sobre ellos la ayuda de otras entidades de fuera. Él decía que no iba a haber rescate sacando a los buenos y a los malos. Decía, no, eso no existe. El ser humano tiene que autorrealizar su destino. Y decía que ese grupo que aprenda a vivir un poco como el modelo esenio y con el modelo de la solidaridad, conseguirá atraer otras entidades. Y esas entidades, junto con esos pequeños grupúsculos humanos, serán los que darán el cambio en la humanidad. Todo eso acompañado de una situación caótica y difícil. Esa situación caótica, cuando el hombre se dé cuenta que se le están envenenando, que le están engañando, que le están manipulando, que lo que le han contado es mentira, buscará otras salidas. Y poco a poco, por afinidad, esos grupos, pequeños grupos humanos, se juntarán en la naturaleza. Buscarán un modelo absolutamente muy parecido en algunos temas a los esenios, por supuesto, no como ellos, no con el tema dogmático, y según pase el tiempo atraerán entidades de otros sitios que vendrán a vivir a la tierra y ayudarán al ser humano. Poco a poco esa transformación, ese modelo de esos pequeños grupos humanos que viven de esa manera será atractivo para el resto. ¿Por qué será atractivo? Porque la tierra golpeará, porque los elementos los destruirán, porque las plagas les diezmarán, y porque sus dirigentes y la forma de vida es absolutamente irracional y habrá guerras y conflictos. Y el hombre que está entonces sumergido en esa locura empezará a mirar como referencia a otros sitios. Y en esos sitios, de esa manera, de una forma marginal, vivirán grupos humanos que conseguirán el cambio. Por eso, esas ideas que él me daba me inspiraron los 3 libros que tenéis para bajar en nuestras páginas y que podéis leer. Los he ilustrado un poco cultural, o sea, con unas figuras literarias, pero esencialmente ese era el mensaje de Ulises. Creo que no vivimos bien, creo que tenemos un montón de problemas. Él hablaba también, no creía en los sacerdotes, en las castas sacerdotales y gente que nos engaña y nos lleva a paraísos extraños o a dioses extraños. Eso no existe, es una manipulación de la raza. Él decía que Dios es tu vecino, que Dios es tu pájaro, que Dios es el árbol y que debes respetar la vida hasta el infinito. Que ese es Dios y que cuando creamos que nos alejamos de esa figura mítica del barbudo o de la persona que nos han contado que está allí y nos centremos en nuestra longevidad, en nuestra salud, en el amor hacia los demás, habremos encontrado a Dios. Era un sabio, era un sabio. Él tampoco decía, él decía que los modelos de crear de crear gestores, los gestores son muy peligrosos. Decía que no, que tenemos que intentar tener 2 procesos. Primero, la autosuficiencia, por eso os decía, vivir cada uno con su huerta y su campo, que sobra, con 1 hora. Y el resto, la solidaridad rotativa. Es decir, yo no puedo ser siempre el que, digamos, lleve las mangueras de la comunidad para regar. Lo llevaré un tiempo, pero después me tocará llevar a las cabras y después me tocará. Él decía que no se podían establecer
elementos gestores de inercia que dominan o mandan a los demás. Tampoco él se podía, él no votaba, estaba en contra de la estructura que tenemos ahora de partidos políticos. Él era asambleario, decía, mira, si cinco o seis vecinos necesitamos un gestor, lo necesitamos por un tiempo, o 100 vecinos, los que sea, lo necesitamos por un tiempo, pero después tiene que entrar el otro a desarrollar todas las posibilidades, y todas las decisiones tienen que ser asamblearias, no representativas como ahora se hace de los partidos políticos, que esto es una corrupción absoluta y es una locura. Él hablaba de que los ejércitos, las policías y todas esas cosas desaparecerán. Porque cuando yo tenga a mi hermano como la figura de Dios y le ame intensamente, o al animal o a la planta, no necesitaré nadie que lo cuide, ni armas ni barbaridades. También me hablaba de que si toda la estructura militar que tenemos la transformamos en progreso, en ciencia, en servicios hacia la humanidad, viviríamos ya en un paraíso. Pero es que el hombre es tonto. Hacer un avión de combate vale más de 1.000 millones de pesetas antiguas, pero ahora son muchos miles y miles de euros. Y con eso se da de comer casi a un país, solo con un avión. Se da el país por un mes. Pero es que un avión no tenemos uno ni dos, tenemos muchos, estamos locos. ¿Y para qué queremos eso? Fijaros, os hemos dicho en muchos vídeos, y él dice, el hombre es un idiota, engreído. Hace armas para defenderse de su vecino, se pone hasta arriba de previsión de combates, de guerras, y utiliza armamentos sofisticadísimos, emplea horas y horas de investigación para el mal, y de repente viene un virus, muta desde un animal o desde una estructura, y automáticamente nos morimos todos, o gran parte de la humanidad, en poco tiempo. Quiero acabar con una pequeña profecía que él me dijo. Yo no sé si se cumplirá o no. Él tenía todo anotado en papeles. Él me dijo, llegará un momento que el clima cambiará. El sol será más fuerte, irradiará más. Y el hombre no lo ha tenido en cuenta. No colabora con la naturaleza. Ahora es cuando el hombre tenía que emplear todo su esfuerzo para que el cambio climático, que es cíclico, se atenúe y atender las necesidades del campo de la naturaleza. Pero el hombre estará ciego. Eso me lo decía hace 30 años, fijaros. Él me decía a su vez que fruto de ese cambio climático emergerá un virus que no actuará como los virus de la gripe en el frío, actuará en el calor. Es decir, que ese estado de sobrecalentamiento generará un virus. Y ese virus, me dijo, diezmará a la humanidad. Tiene una cara, dice, es de color rojo, no sé por qué me dijo es de color rojo, le atrae la sangre. Y ese virus producirá un conflicto psicológico, o sea, se pone en el sistema nervioso central, ahí atacará y alterará la función cerebral. Y produce distonía interna, es decir, produce una especie de autocastigo, de incertidumbre, de conflicto interno mental que llevará a muchos al suicidio. Y él me dijo, atiende y observa la forma de vida que tiene la humanidad, mas el cambio climático generará en los próximos siglos una mortandad que no es normal. Yo no sé si acertará o no, no sé si ese virus saldrá o no, él me lo dijo así, pero sí os digo una cosa curiosa, es que en España, después de la cardíaca, la siguiente causa de muerte es el suicidio, sobre todo en los jóvenes. Esto es muy fuerte,
Un país que en principio somos felices, vivimos bien, en España se vive bien. Fijaros la estadística de mortandad de España por suicidio, pero fijaros también en el norte de Europa, que viven de una manera mucho más ordenada y socialmente han avanzado. ¿No os parece extraño que una de las causas fundamentales de la muerte sea el suicidio? ¿Por qué nos suicidamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos están vendiendo? Ustedes son felices, son libres, tienen libre arbitrio, dicen algunos, pero nuestros jóvenes se suicidan, no encuentran destino, no encuentran futuro, su espíritu se anega, se muere, no encuentra la capacidad de desarrollar su autorrealización como persona y no saben para qué viven y se suicidan. Lo que me dijo Ulises está produciéndose ahora, después de 30 años. Solo nos faltaría el virus. Ojalá no acierte. ¿Y si acierta? Ahora mismo estoy grabando este vídeo con la historia del coronavirus. El coronavirus está desconcertando. No tanto porque probablemente sea una gripe o sea un virus, digamos, que saldrá la vacuna, sino que como siempre nos ha pillado a todos dormidos, a todos descuidados. Estamos haciendo armas atómicas y haciéndola mayor que nuestro enemigo para que no nos invadan y nos ataca un virus y nos mata a todos o a muchos. Pero ¿a qué estamos jugando, amigos? Bueno, esta es la profecía que me dijo Ulises y que ojalá no se cumpla. Pero parte de ella ya se está cumpliendo. El suicidio de nuestros jóvenes, la locura de las ciudades, el sinrumbo que tienen nuestros dirigentes y la insatisfacción general de la raza. No quiero ponerme dramático, amigos, pero escuchad un poco cómo vivían los esenios, ver cómo vivís y cómo se podía vivir. Os recomiendo que leáis esas 3 novelas. El ojo mágico de Horus, La comunidad y The Hermit. Os gustarán, porque resumen lo que él me contó. Nada más, os dejo con un saludo cariñoso hasta el próximo vídeo.